Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Paola Camaño Roja, estudiante de Tecnología y Seguridad de Salud en el Trabajo en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estaremos presentando el trabajo de vigilancia epidemiológica. Bueno, definición de epidemiológica. La epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución, frecuencia y determinantes de tendencias de las enfermedades en la población humana. Su objetivo principal es comprender los factores que influyen en la salud y la enfermedad con el fin de desarrollar estrategias de prevención y control efectivas. Objetivo de la epidemiología. Los objetivos principales de la epidemiología son comprender y mejorar la salud de las poblaciones humanas. Para lograr la disciplina científica que se enfoca en varios objetivos: describir el estado de salud de las poblaciones, identificar las causas de las enfermedades. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Los estudios observacionales, investigador que limita a observar y mediar variables de los sujetos de estudios de intervenir en ellos. Descriptivo, describe la frecuencia y la distribución. Estudio de prevalencia, mide la proporción de personas con una enfermedad con un momento dado. Estudio de incidencia, miden el número de casos, números de una enfermedad que se desarrolla en un periodo de tiempo determinado. Estudios ecológicos, analizan la relación entre la exposición y una enfermedad en la población geográfica sin datos individuales. Reporte de casos y series, describen características de grupos pacientes con una enfermedad común. Estudios experimentales, según los investigadores, manipulan la exposición en los sujetos de estudio para evaluar los efectos sobre la enfermedad del diseño más común, el ensayo clínico autorizado. Según la direccionalidad, prospectivos, la exposición se mide ante lo que se desarrolle la enfermedad. Retrospectivo es la exposición que mide después de que la desarrolla la enfermedad. Según la temporalidad, la longitudinales, los datos que recogen los múltiples puntos de tiempo. Transversales, los datos que recogen un único punto de tiempo. Según la unidad de análisis, individuales. Diseño de los estudios epidemiológicos. El diseño de los estudios epidemiológicos son procesos complejos que se requieren en una planificación cuidadosa. Es importante contar con la asesoría de expertos de epidemiología estadística que garanticen que el estudio sea válido y útil. Tamaños de muestra, sesgo y validez, generalización. Medidas epidemiológicas existentes. Medidas de frecuencias. Prevalencia. Indica la proporción de personas en una población que tiene una enfermedad o condición en un momento específico que calcula como el número de casos existenciales dividido por la población total en ese momento. Incidencia, mide el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrolla en el periodo de tiempo determinado. Riesgo relativo, compara los riesgos que desarrolla la enfermedad entre un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Diferencia de riesgo, calcula la diferencia absoluta de los riesgos desarrollados. Definición de la bioestadística. Diseño de estudios, recopilación de organización de datos, análisis de datos, interpretación de resultados y comunicación de hallazgos. Objetivo de la bioestadística. Diseñar estudios, ayudar a planificar las investigaciones y experimentos de manera eficiente para obtener datos relevantes confiables. Esto incluye determinantes del tamaño de muestras adecuado de seleccionar los grupos de estudio y definir los variables de medir. Recopilar y organizar datos. Analizar datos. Interpretar resultados y comunicar los hallazgos. Tipo de bioestadística. Bioestadística descriptiva. Se encarga de resumir y presentar datos de manera informativa y utilizar medidas como promedios, medianas, desviaciones, estándar gráficos para describir las características de una muestra o población. Su objetivo principal es organizar y comunicar datos de forma clara y comprendible. Bioestadística inferencial. Busca obtener conclusiones y hacer inferencias sobre la población basándose en los datos y la muestra que utiliza la prueba estadística. Bioestadística aplicada. Aplica los métodos de estadística en problemas específicos con el campo de la salud y la biología. Definición de la enfermedad incluye su ejemplo. Una enfermedad es una alteración de desviación en el estado de salud normal de un organismo.
Esta alteración puede ser causada por diversos factores, como agentes patógenos, bacterias, virus, hongos, factores genéticos, ambientales y estilo de vida. Características de una enfermedad: alteración de la salud, causas diversas y síntomas y signos. Ejemplo de la enfermedad: la diabetes, la mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de la glucosa en la sangre. Esta enfermedad se debe a una combinación de factores genéticos y de estilo de vida como la obesidad y la falta de actividad física. Síntomas de la diabetes tipo 2: aumento de la sed, micción, frecuencia, fatiga, visión borrosa, hormigueo y entumecimiento de las manos. Complicaciones de la diabetes tipo 2. Si no se controla la diabetes tipo 2 puede causar complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, daño renal y daño ocular. Definición de la historia natural de la enfermedad. Historia natural de la enfermedad de la evolución sigue una enfermedad desde los inicios, la ausencia de cualquier intervención médica, es decir, que el curso que toma la enfermedad desde que se inicia hasta que se resuelve, ya sea por curación crónica o muerte. Periodo prepatogénico. Fase de susceptibilidad. El individuo aún no ha entrado en contacto con los factores de causas de riesgo. Fase de exposición. El individuo aún no entra en contacto con los factores causales de enfermedad biológica o químico físico. Fase de incubación. La enfermedad infecciosa es el tipo que transcurre entre la exposición y la agente causal de aparición de los primeros síntomas en la enfermedad infecciosa. Entre periodo puede ser más largo y menos definido. Periodo patogénico, fase subclínica, en la enfermedad ya está presente, pero hay síntomas, son muy leves. Fase clínica, aparecen los síntomas y signos de la enfermedad que puede ser variable entre la intensidad y la duración. Fase de la resolución, la enfermedad puede tener diferentes desenlaces: curación, cronicidad y muerte. Definición de la salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un concepto amplio, complejo, que abarca múltiples dimensiones que ha sido definido de diversas maneras a lo largo de la historia. Definición de la población. La muestra, el subconjunto que representa la población más grande de la selección de estudios, muestran los objetivos de obtener la información, conclusiones que quedan generalizadas en la población de la que fue extraída. Características principales de la muestra representativa, la muestra que refleja las características relevantes de la población e interés. La selección, la forma que se selecciona la muestra crucial para garantizarlo representativa. Existen diferentes técnicas de muestreo, como el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado y el muestreo conglomerado. Definición: indicador, incluyan los ejemplos. Ahí están los indicadores y está la gráfica. Definición de la frecuencia, incluye el ejemplo. Bueno, ahí están los ejemplos. Ejemplo de la frecuencia absoluta. Definición derivada y que incluya los ejemplos. Ahí están los ejemplos también. Características de severidad, de gravedad. Definición de prevalencia que incluya los ejemplos. Definición de incidencia que incluya los ejemplos. Ahí está la definición. Definición de endemia e incluya los ejemplos. Ahí está cada definición y sus ejemplos. Definición de epidemia, incluya los ejemplos. Ahí están todos incluidos.